grabar esta parte por si acaso la necesitan. La cosa es la siguiente, uno se da cuenta que las derivadas impares dan 0 y las derivadas pares dan 1 o menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De coseno. Sí, de coseno. La cosa es cómo escribe uno este menos 1 a la n. Si vea que se la pasa jugando cuando es par, cuando es 0 me da 1, cuando es 2 me da menos 1, cuando es 4 me da 1, cuando es 6 me da menos 1, y así sucesivamente. Quiere decir, entonces vea que en 0, la derivada a 0 da 1, la 2 da menos 1, la 4 da 1, la 6 menos 1, la 8 1, y así se la pasa jugando, ¿ok? La cosa es que todos estos valores son pares. La diferencia que hay es si uno factoriza estas cosas. ¿Los factoriza de cuál forma? Bueno, esto es de la forma 2 por 1, ¿verdad? 2 es igual a 2 por 1. 4 es igual a 2 por 2. 2 por 2. 6 es igual a 2 por 3. 8 es igual a 2 por 4. Entonces, uno puede ver cierto patrón. Y el patrón está, a la hora de factorizarlo, como 2 por el número que resta, en que los que tienen un número impar dan menos 1 y los que tienen un número par dan más 1. Bueno, aquí sería, esto es igual a 2 por 0. Ok. Entonces vea que estamos de acuerdo en que solo las pares tienen un número. Entonces, uno puede escribir un número par cualquiera de la forma 2n. Ok. Nada más de un momento porque está pasando un camión aquí por mi casa. Hasta aquí vamos bien, compañero. Sí, profe. Okay. Como todos los números pares se pueden escribir de la forma 2n, donde este n es este factor que yo estoy poniendo aquí, ya sea 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces lo que me estoy dando cuenta es que dependiendo de este n, me da negativo o positivo. Quiere decir, vamos a ver, quiere decir en esta parte, voy a poner por acá, que si este n del 2n, voy a borrarlo y ponerlo más arriba. Entonces, yo puedo escribir los números pares de la forma 2n. ¿Okay? Este n va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces vea que x a la 2 sería 2, x a la 2 por 1, x a la 4 sería x a la 2 por 2, y así sucesivamente. Hasta el último par, porque todas las potencias impares me daban 0. Entonces, si este n es par, me da 1, y si es impar, me da menos 1. ¿Cómo puedo escribir eso? Con esta fórmula. En esta fórmula, ¿qué pasa si n es par? Si n es par, me queda menos 1 a la un número par. Entonces me da 1. Esto es cierto. Y si n es impar, me queda menos 1 elevado a la un número impar. Un número negativo elevado a la un número impar me da negativo, que sería menos 1 en este caso. Entonces, esta es la fórmula exacta para coseno. ¿Por qué? Porque cuando tengo la potencia 2 a la 0, que sería 1, por 1, que sería el valor de la derivada, me queda 1. Aquí debería darme negativo, entonces debería ser menos 1 a la 1, me da negativo, aquí está, me queda x a la 2 por 1, y así sucesivamente. En este caso me quedaría el valor de la derivada, que es menos 1 a la n, pero en este caso el n es 2, por el valor de la, por x a la 2 por 2 entre 4 factorial.
Entonces este menos 1 a la 2 queda positivo, por eso da más. Luego da menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Pero entonces la representación es de esta forma. Con esto nos vamos a estar agarrando casi todo el semestre. Este menos 1 a la n nos va a estar acompañando muchas veces. Ok. No sé si le queda un poco más claro o si intenta ahondar más. Ok. No, y entonces, digamos, el que le seguiría es si x a la 4 sería menos x a la 6 entre 6 factorial. Más o Sería menos. menos 1 a la 3 por x a la 6 entre 6 Ah, factorial. ok, ok, ok. Vea No, que, está bien. ok. Sí, vea que sería el siguiente número par. Cuando n es 3, vea que es para escribirlo en una sumatoria. Por ejemplo, usted lo puede escribir desde n igual 0 hasta m, digámoslo así, de menos 1 a la n, x a la 2n entre 2n factorial. ¿Ok? El primer término es con n igual a 0. Con n igual a 0, menos 1 a la n da 0. Pero, perdón, menos 1 elevado a la n daría 1 porque es menos 1 a la 0. Aquí me quedaría x a la 0, que es 1, y 0 factorial, que es 1. El primer término es 1. Más, ahora paso al contador a n igual a 1. Con n igual a 1 me queda, como hay un menos 1 a la 1, me queda negativo. 2 por 1 es 2. Me queda x cuadrado entre 2 factorial. Entonces ve que se va formando esta fórmula. Y así sigo. Para 3 me quedaría más. Para n igual 3. Perdón, para n igual 2. Este sería n igual 0, n igual 1, n igual a 2. Entonces queda aquí un 4. Y aquí 2 por 2, 4 factorial. Para n igual 3 era menos 1 a la 3, que es negativo. Por x a la 2 por 3, que sería 6. Entre 2 por 3, que sería 6 factorial. Y ahí sigo sucesivamente. ¿Ok? Hasta llegar a m. La idea es poder escribirlo de esta forma, como una sumatoria. Eso sí es como lo vamos a necesitar mucho más adelante. Cuando hagamos desarrollo limitado, se va a ocupar así también. Está bien, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, ahí me disculpa que me hice tantas bolas para explicar esa parte en el video, pero bueno, para eso estamos en esta clase, para intentar ayudarles con lo que les haya quedado duda. Muy bien. ¿Más preguntas? Como les digo, y si no tienen preguntas, entonces tomen la práctica y denle en vivo. Solo eso queda para generar dudas. ¿Ok? Yo puedo estar aquí como hasta las 9. Hoy no me acuerdo cuál es la clase, pero puedo estar un buen rato. Puedo estar ahí conectado esperando a que ustedes tengan sus dudas, pero más que eso no puedo hacer. ¿Ok? Como les digo, y la idea de darles el tiempo y que la clase empiece a las 8 es que ustedes les dé chance de ver el video. ¿Ok? Eso es lo bueno y lo malo de meter las clases a las 7 de la mañana. Que a veces a uno le da un poquillo de pereza levantarse un poco más temprano. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Ok? La vez pasada sí tuvimos la clase, pues porque era feriado. Entonces yo la di con ustedes, pero en general voy a dar una clase, la grabamos, la vemos y pasamos a las dudas. Bien, como les digo, pueden ser dudas de los ejercicios anteriores, así que los escucho con todo gusto. La vez pasada, cuando empezaron a preguntar, la clase se volvió mucho más dinámica. Profe, Sí, dígame. los polinomios, ¿cómo se escoge? Bueno, el n. Bueno, dice que del grado tal, pero eso supongo que no siempre se escoge, a uno se lo dan. Pero uno, ¿cómo sabe cuántas veces hay que derivar? Se le cortó, creo, compañero. Sí, uno cómo sabe cuántas veces hay que derivar. Dependiendo del orden que le pidan. Entonces, por ejemplo, Y siempre piden un orden. generalmente, pero por ejemplo, aquí no pedían orden en esta.
dice nada más encuentra el polinomio de Maclaurin de coseno. Entonces lo que están pidiendo en realidad es calcular la fórmula general para cualquier grado. Entonces vea que aquí esta es la fórmula para cualquier grado. Esta parte es mucho más complicada que cuando uno le dan el orden. Cuando usted le dan el orden, uno lo único que tiene que hacer es calcular, por ejemplo, si le dicen orden 3, usted va a calcular al final de cuentas 4 derivadas, porque cuando veamos el resto de Lagrange se va a dar cuenta que tiene que calcular una derivada más. Si fueran 5 de orden 5, entonces usted calcula 6 derivadas. Pero cuando es en general, es más complicado, porque uno tiene que encontrar una fórmula general para la derivada y evaluar la derivada y ver cómo queda su fórmula general. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo. Aunque ese es uno de uso frecuente, ¿qué pasa con logaritmo natural de 1 más x? ¿Qué pasa si yo le digo que calcule el polinomio de Maclaurin de esta función para cualquier orden? Pues lo único que uno puede hacer es derivar. Esta es f. Luego tenemos f', que es 1 entre 1 más x. Entonces hay que evaluarla en 0. En x igual 0. Esto me da 1. Esto en x igual 0 me da 0. Ahora, si derivamos esta función, la derivada, en realidad vale la pena escribirla de la forma 1 más x elevado a la menos 1, que este es f'. Entonces, si yo calculo f segunda, uno puede notar lo siguiente. Entonces esto quedaría menos 1 más x a la menos 2. Otra vez, si evalúo en x igual 0, en este caso me da menos 1. F segunda, perdón, f tercera, sería 2 por 1 más x a la menos 3 evaluado en x igual 0, que me da 2. Y así debo seguir sucesivamente. Pero note lo siguiente, entonces la cuarta derivada sería 2 por 3 con un negativo de 1 más x elevado a la menos 4, que evaluado me da 6, bueno, menos 6. Evaluado en x igual 0. No voy a poner la evaluación por ahora, porque para no escribirlo. Luego la quinta derivada, f5, sería igual a menos y menos me va a dar más, entonces me queda 2 por 3 por 4 por 1 más x elevado a la menos 5. Y uno tiene que seguir así sucesivamente, uno tiene que llegar hasta n. Entonces, en realidad, usted puede calcular una derivada más, pero se puede deducir una fórmula general para las derivadas. En este caso, la enésima derivada del logaritmo va a ser, si usted lo nota, aquí lo que está pasando es que este es 1 por 2, este es 2 por 3, 2 por 3 por 4. Si volvemos a derivar, me queda 2 por 3 por 5. Hay un factorial. Entonces, la derivada n, si yo derivo n veces esto, vea que es la quinta derivada. Aquí hay un 4 factorial. Entonces aquí vamos a tener un n menos 1 factorial. O sea, lo que hay que hacer es deducir la fórmula. Y en realidad habría que probarlo por medio de un método que se llama inducción, pero eso lo vemos hasta después. Aparte hay un signo, está menos, más, menos, más. Entonces vea que cuando la derivada es par, me da negativo. ¿Okay? Cuando la derivada es impar, me da positivo. Otra vez aparece el menos 1 a la n, entonces va a aparecer por aquí un menos 1. Pero hay que tener un poco de cuidado, nada más voy a borrar para ponerlo todo junto. Menos 1. Entonces, si la derivada es par, me tiene que dar negativo. Entonces sería menos 1 a la n, pero más 1.
se puede ver que cuando n es par me da negativo y cuando n es impar me da positivo. Aquí tenía que ir un n-1 factorial. Y en el denominador siempre va 1 más x elevado a la potencia que tiene el mismo número de la cantidad de derivadas a la n. ¿Ok? Esta es la fórmula general para la derivada. Esta cosa evaluada en 0, cuando x es igual a 0, siempre me va a dar menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial, porque esta parte sería 1 elevado a la n, que siempre es 1 cuando x es 0. Entonces, la derivada siempre es de la forma n menos 1 factorial entre por menos 1 a la n más 1. Esta es la derivada evaluada en 0. Y esos son los coeficientes del polinomio de Taylor. Entonces hay que hacer algo así en el caso en el que uno lo tenga que hacer a nivel general. Pero generalmente a uno le dan el grado, entonces uno calcula una cierta cantidad de derivadas o hace una composición, que es lo que dije al final del video, que a veces hay que hacer una composición para no derivar demasiadas veces. Se vuelve muy engorroso si uno tiene que derivar muchas veces. ¿Me explico? Sí, sí, gracias. Ok, con gusto. Lo difícil a veces es encontrar el patrón, pero ya después de que uno deriva unas 6, 7 veces, uno encuentra un patrón para estas cosas. Okay. Es más o menos intuitivo. Gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? Si quiere ver más ejemplos más o menos parecidos, por aquí en la parte de soluciones, la vez pasada un Marco Alfaro hizo un material muy bueno. Técnicamente son un montón de ejercicios de Taylor resueltos. No son necesariamente los que están en la práctica, aunque la mayoría de los que están en la práctica están aquí resueltos, solo que no necesariamente vienen en orden, pero se puede agarrarse aquí y empezar a hacer todos los cálculos. Calcular el polinomio de Taylor generalmente no es el problema, porque es nada más calcular derivadas y evaluar en un valor. Eso es bastante sencillo. Por ejemplo, en esta que uno tiene f de x igual a seno de x menos pi tercios, calcular el polinomio de Taylor de orden 3 y 4 centrado en x igual pi tercios y el resto de Lagrange. Calcularlo no es muy difícil, pues nada, tenemos orden 3 y 4, entonces hay que calcular 4 derivadas o 3 derivadas. En este caso se calcula una derivada más por lo del resto de Lagrange, que ya les explico qué es. En realidad no es muy complicado. Pues nada, se calcula la función, se evalúa en pi tercios, se calcula la derivada, se evalúa en pi tercios y así sucesivamente. Estos son los coeficientes que van dando. ¿Okay? Se calcula una última derivada y se evalúa en un valor cualquiera que se llama, ustedes pueden poner el nombre que quieran, aquí le pusimos θ, y da esto. ¿Okay? Una simple y sencilla evaluación. Eso luego les voy a explicar mejor para qué es o de qué es. Este θ va a estar entre el centro, que era pi tercios, y x. Eso es importante para después. ¿Cómo calculo el polinomio de Taylor? Bueno, nada más tomo la fórmula que teníamos en la semana 1, que es la formulita del puro principio. Esta fórmula que está aquí. ¿Okay? En forma de sumatoria es esta. ¿Okay? Si fuera de Maclaurin, es la misma, nada más que con a igual a 0, que es esta que está acá. Y la llegamos hasta 4 en este caso. Bueno, hasta 3. En realidad aquí hay como un dedazo, creo. Este sería T3, T4. Pero bueno, T4 y T3 son exactamente iguales en realidad, porque F4 es 0, no aparece. Entonces, noten que todos los términos pares desaparecen. Esta derivada va a desaparecer, este término completo desaparece y este también porque dan 0. ¿Okay? Y pues nada más se evalúa y se ve cuánto queda. Este sería entonces T3, que es exactamente igual a T4. ¿Okay? En este caso, lo que sí cambia en T3 es el resto de Lagrange, que como le digo, eso después lo vemos. Y pues nada, T4 hacemos lo mismo, nada más que en T4 hay que llegar hasta F5. Lo que cambia es el resto de Lagrange, pero el polinomio es exactamente el mismo.
Y así sigue uno. Ok. Son iguales porque uno hace la resta y da 0. Bueno, pero son exactamente iguales en realidad. Sí. Y lo demás es lo de cotas del error y eso que mejor lo vemos la próxima vez para que primero se vayan acostumbrando a las primeras partes de los ejercicios y luego la otra semana vemos eso. ¿Por qué tiene un signo de admiración? Me pregunta Priscila. ¿Cuál signo de admiración? Priscila, no sé de cuál me está hablando. Estos de aquí. Esos signos de admiración lo que significa es el factorial. No sé si vio el video al puro principio. Ah, bueno, usted me dijo que no había podido ver el video. Entonces, aquí en la materia semanal se explica que n factorial, que tiene el símbolo de admiración, se define de la siguiente forma. Es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta ese número natural. Por ejemplo, 4 factorial representa la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4. Queda 24. 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y así sucesivamente. Eso representa cada uno de esos factoriales. Por eso el símbolo de admiración. Entonces, por ejemplo, aquí 3 factoriales 6 y aquí 4 factoriales 24. Sería cambiarlos. ¿Ve? Aquí ya los cambian cuando hacen la evaluación. ¿Sí? Y simplifican con lo que daba también lo que estaba arriba de la derivada. No sé si... Ok, con gusto, Priscila. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Sí? Aparte de que fuera simplemente que se pusieron de acuerdo, ¿hay alguna explicación matemática para que 0 factorial sea 1? Tiene que haberla. O sea, tiene que haber algún argumento ahí mayor que un consenso. Pero es que es más que todo, si mal no recuerdo, por algo combinatorio. Porque los factoriales tienen que ver con combinaciones y permutaciones. Más con permutaciones. Bueno, en realidad es que se mezclan. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene, si usted quiere permutar, eso se ve mucho en probabilidad y estadística. No sé si ha llevado ese curso o lo tiene que llevar. Pero, por ejemplo, si usted tiene 3 letras, Tengo que todavía no. tiene que, bueno, ahí va a acordarse de los factoriales, porque aparecen por todos lados. Ok. Tiene A, B y C. Y usted quiere saber cuál es la forma de permutar estos elementos. Digamos, la mayor cantidad de formas de permutar estos elementos. En este caso, A, B, C. La otra sería A, C, B. La otra sería, ¿cómo es la cosa? Perdón. Podemos ponerlo C a B a C, luego B, C, A y C a B y C, B, A. Ok, entonces esa es la forma de poder permutar esas 3 letras sin repeticiones. Aquí hay 3 posibles elecciones. Este es 3 factorial. Si mal no recuerdo. Entonces 3 factorial me da 6. Entonces hay 6 formas en que yo puedo permutar estos 3 elementos sin repeticiones. 0 factorial sería en cuántas formas puedo yo permutar estos elementos tomando 0 formas a la vez, digámoslo así. O sea, si tengo 0 permutaciones, ¿cuántas tengo? Pues solo tengo una, que es la original. Ajá. ¿Ok? Esa sería como una explicación, pero también es como por consenso. Pero esa es una explicación bastante decente. Ok. Gracias, profe. Y gracias, Lender, que puso ahí también un video. Ah, hay unos de derivando muy buenos, tal vez ella explica eso por ahí. Pura vida, don Lender. ¿Ok? Eso es, digamos, es más por consenso que por otra cosa, porque también dependiendo del área de matemática donde uno esté, pueden justificarlo de una forma o de otra. Como le digo, en probabilidad a veces se justifica por eso.
si mal no recuerdo. Pero sí. También es como, por ejemplo, la forma 0 a la 0 a la 0. 0 a la 0, como un número, uno dice 0 a la 0 es 1, ¿ok? Por consenso. Pero, ¿qué pasa si está dentro de un límite? Si está dentro de un límite es una forma indeterminada y demás. Entonces es como algo que se puede discutir. Pero en general se toma como digamos que se podría tomar como un axioma. O sea, como una verdad y se acabó. Pero sí. Gracias, don Lender. Ahí después le echo un ojillo al video también. Hay unos de derivando muy buenos, pero no sé si el de derivando, si el de derivando está por ahí. Puedo buscarlo. Bueno, ahí se los puedo buscar y se los puedo mandar también. Hay que ver ese que tiene Lender. Ah, ese es el de derivando. Voy a abrirlo, don Lender. Sí, él da explicaciones bastante buenas. Bueno, ahí me disculpan el anuncio. Ok. Pero sí, ahí. Él también explica por ahí lo de 0 a la 0, aquí está. 0 a la 0. Okay. Pero bueno, entonces sí, él da buenas explicaciones por ahí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten bastante, compañeros. Aprovechen las clases de las dudas. Y si no, entonces pónganse a hacer práctica o digan, bueno, profe, voy a ponerme a hacer este ejercicio. Deme chance, lo intento y me lo manda para ver cómo lo escribió y yo con gusto se lo reviso o algo por el estilo. Nada más me dicen. Profe, ¿Sí? usted ahí en el video, creo que en el ejemplo 6, donde nos piden que hagamos un orden 12, Sí, usted explicó que se hace composición, ¿es? correcto. No, no es ahí. ¿Me puede explicar otra vez cómo es? Por favor. Más bien, voy a ver si se lo explico con otro ejemplo. O se lo explico con ese. No, con otro, porque digamos, bueno, yo viendo con la teoría y todo lo que están explicando, bueno, yo hubiese derivado 12 veces. Sí, Entonces, si hay claro. como otra forma, a ver, es que sí vi como usted lo explicó, pero no lo entendí como muy claro, entonces tal vez como para... Ok. Vamos a hacer estos que están por aquí. Dice, exprese las siguientes funciones como el polinomio de Taylor más el resto de Lagrange. ¿Okay? Solo para que sepan de lo que estoy hablando cuando digo polinomio de Lagrange. Digo, el resto de Lagrange. Es lo siguiente. Esta es la fórmula del polinomio de Taylor, ¿verdad? Es esa sumatoria. El resto de Lagrange es calcular un término más. ¿Ok? Que también va a tener la misma fórmula. Va a depender, pero de la siguiente derivada, de la n más 1 derivada. Pero ya no lo voy a evaluar en el centro, sino que lo voy a evaluar en un valor ahí que va a estar entre el centro y x, que yo no conozco, pero sé que existe. ¿Okay? Y pues nada, todo lo demás es igual. X a la x menos el centro elevado a la n más 1, porque estamos en la n más 1 derivada, dividido entre n más 1 factorial. Eso es lo que se llama el resto de Lagrange. ¿Okay? Solo por si acaso. Igual lo vamos a explicar con más detalle después. Entonces nada más para que sepan, por si acaso me toca, por si acaso lo ven por ahí. Y que se me hizo el ejercicio. Aquí está. Ok. Estos son como unos clásicos o en donde uno tiene que aplicar composición. ¿Ok? Porque hay demasiadas derivadas. Si uno se pone a calcular la derivación. Entonces dice, exprese las siguientes funciones. Esta función de acá y esta de acá. Como polinomio de Maclaurin del grado que se le indica. En este caso me dicen, considere esta raíz de 1 más x a la 5 y calcule el polinomio de orden 25. ¿Okay? Aquí habría que calcular 26 derivadas si uno lo quiere hacer con la fórmula explícita. ¿Okay? Pero claramente no es la idea, porque solo la segunda derivada de esto ya le va a causar bastantes problemas. La primera derivada es 4x
a las, perdón, 5x, ya lo estropeé, es 5x a la 4 sobre 2 raíz de 1 más x a la 5. Esa es solo la primera derivada. ¿Okay? Aplicando la regla de la cadena. Para la segunda derivada va a tener que aplicar la regla del cociente. Para la tercera derivada también, y es una cosa espantosamente gigante. O sea, la idea no es calcular derivadas, ¿ok? Sino hacerlo de una forma más astuta. ¿Cuál va a ser la forma astuta de hacerlo? Bueno, lo que uno sí conoce es que esta es mucho más sencilla. Esta es una binomial. Hasta uno la tiene como una de uso frecuente por ahí. Pero no lo vamos a hacer de uso frecuente. ¿Ok? Vamos a intentar calcular esta que tiene un x y no un x a la 5 de orden 5. ¿Qué pasa? El polinomio va a tener un x a la 5. Si yo hago una composición con este x a la 5 me va a quedar grado 25. O esa es la fe. Entonces vamos a intentarlo. Entonces voy a tomar esta función que es más simple. ¿Okay? Es una versión más simple de esta sin el elevado a la 5. Y voy a empezar a calcularle derivadas. Pues nada, la función original es 1 más x a la 1 medio, evaluado en 0 a 1. La primera derivada es 1 sobre 2 raíz de x más 1, evaluado en 0 a 1 medio. Esto lo mejor a la hora de derivarlo es ponerlo siempre en el numerador. Esto es 1 medio como x más 1 elevado a la menos 1 medio. Entonces para derivar la próxima, pues nada, sería menos 1 medio por 1 medio, me queda 1 cuarto, menos 1 cuarto para la siguiente derivada de x más 1 a la menos 1 medio menos 1, porque estamos derivando, es menos 3 medios, que es esta que está acá. ¿Okay? Entonces uno lo puede poner siempre en el numerador y empezar a derivar alegremente y luego solo evalúa para que se le haga más sencillo. Lo bueno es que aquí solo habría que calcular 5 derivadas. Pues nada, se calcula las 5 derivadas, una sexta para el resto de Lagrange, hace las evaluaciones y hace el polinomio de Taylor de esta raíz. ¿Okay? Vean que todavía no estamos haciendo el que nos pidieron. Pues nada, escribimos la fórmula hasta grado 5. Nos queda este polinomio que está por acá. ¿Okay? Con x a la 5 por acá, x a la 4, x a la 3, x a la 2. Aquí nada, ninguno nos dio 0. Y el resto de Lagrange, que es este que está aquí. Entonces, dado que ya tengo el polinomio de orden 5 de esta función, la función que yo necesitaba era la misma, nada más que cambiando x por x a la 5. ¿Sí? Entonces, en este polinomio, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues componer. En cada x lo voy a cambiar por x a la 5. Entonces, el primer término me queda x a la 5. El segundo, x a la 5 a la 2, que sería x a la 10. El otro, x a la 5 a la 3, x a la 15. X a la 5 a la 4, x a la 20. X a la 5 a la 5, x a la 25. Y listo, porque lo que me pedían era el polinomio de Taylor de orden 25 de esta función. Ahora, ¿cómo sé yo hasta dónde debo llevar el grado, por así decirlo, de mi función básica? Pues nada, hay que batear y batear de una forma más o menos astuta, pero eso tiene que ver con la composición y con el grado al que llega este polinomio. Nada más hay que tener un poquillo de cuidado y como pensar en el futuro. ¿Okay? Es como anticipar la jugada. Un día estaba hablando con un amigo y decía que los mejores futbolistas son los que antes de que le llegue la bola a los pies ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y pues nada, la idea de tener estos ejercicios resueltos es que después de hacer algunos, ustedes ya anticipen qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, tengo el polinomio de seno. O sea, tengo seno con una evaluación de x al cubo. Necesito calcular, parece o dice que un polinomio de grado 15. O sea, tendría que calcular 16 derivadas. Solo la primera derivada, recalco, ya me da cierta guerra. Hay que aplicar la regla de la cadena. Sería 3x2 por seno de x a la 3 por, la derivada de seno es coseno de x a la 3 por la derivada de lo de adentro, que es 3x2. ¿Ok? Esa es f'.
F segunda me van a aparecer dos términos porque hay una regla del producto. F tercera ni se diga, es una cosa todavía más grande. Entonces, otra vez, la idea no es derivar 15 veces. ¿Qué hago? Bueno, el polinomio de Taylor de seno es bastante fácil de calcular sin el x a la 3. ¿Hasta qué grado lo debería llegar? Bueno, debería llegarlo hasta grado 5. ¿Por qué? Porque cuando yo compongo con x a la 3, me quedaría x a la 3 elevado a la 5. Me quedaría x a la 15. ¿Okay? Entonces, ese es el chiste. Ok. Y aquí eso es lo que hacen. Vean que llegan hasta grado 5. ¿Okay? Después de grado 5 lo escriben y les queda este polinomio de orden 5. Cuando hace la composición le queda x3, x9 y x15. Y ya le queda el de grado 15 que estoy ocupado. Eso es. En realidad Taylor es un poco más sencillo que integrales impropias, porque aquí técnicamente a uno no se le tiene que ocurrir casi nada. ¿Ok? O sea, todo es como más sistemático. Y tiene fórmulas. En cambio, en integrales impropias, uno se topa con una integral impropia en el bus y uno tiene que empezar a hablar con ella para saber cómo se comporta. En cambio, con Taylor, usted se topa un polinomio de Taylor, se le sienta a la par y usted ya sabe todo lo que necesita él, técnicamente. Es fácil de convencer. Ok. Profe, y ahí mismo en el ejemplo 3, que es un seno menos un coseno, se hace por separado. Es por lo mismo, para que sea como más fácil hacer por las fórmulas que ya se conocen de seno y coseno y después se restan. Sí, aunque ese ejercicio era casi que más fácil hacerlo directo, pero, o sea, ese nada más lo tomamos como ejemplo. O sea, si hubiera sido de un orden Ok. mayor, puede que sí haya valido la pena. Aquí era nada más para que vieran que se puede hacer. Pero tomar seno y coseno y derivarlos alegremente sin ningún problema y no hay bronca. Por ejemplo, uno que sí valdría más la pena es, por ejemplo, bueno, tome este grado 2, este x a la 2 y este x a la 3. Entonces ahí sí, mejor agarre el de seno, haga la composición, lo hace por aparte, agarre el de coseno, hace la composición, lo hace por aparte y luego hace la resta de los dos. Y ahí sí sería como un ejemplo como con más carne. Pero sirve como para que ustedes sepan que se puede hacer. Ok, entonces digamos que uno puede elegir cómo agarrar el problema y debería llegar a lo mismo. Sí, la cosa es Ok, que a veces la elección no, bueno, o sea, hay que tener cuidado con las elecciones, porque como le digo, en estas otras, hacer la elección de derivar 15 veces, pues no es algo viable en un examen. ¿Ok? Usted tiene un tiempo finito y eso le puede llegar de aquí a diciembre, derivando todas esas cosas. Entonces, sí, o sea, nada más hay que agarrarle maña, eso es todo. Y para eso estamos aquí como profesor. Aquí en mate uno solo maña se enseña. Ok, esa es la idea. Si no me equivoco, ese toque que usted me está diciendo se tiene que aplicar en uno de los ejercicios de la práctica. Creo que es el último. Vamos a ver. Sí, en este, por ejemplo. En este usted va a tener que hacer el de seno, componerlo con x2 y sumarle el de coseno. Y hacer algunas justificaciones por ahí. Okay. Estos, profe, y ahí en ese 9, digamos, hago el de seno con seno de x, ¿verdad? Hago el de coseno por aparte y después a la hora de hacer la suma, ok, hace el de seno, pero va eh, a tener que componer, ¿verdad? Porque hay un x2. ajá, sí, pero digamos, a la hora de hacer la suma, ya tuve que haber vuelto a x2 o no importa si vuelvo a x2 al final. No entiendo cuando dice vuelvo a x2. Ok, digamos, estoy haciendo el seno de x, Ajá. ¿verdad? Y, bueno, no, cuando hago la suma ya tengo que que tener mi función original, que es seno de x2. Ajá, ujú, exacto. Sí. Ok. Este está en en realidad todos, salvo el 1, el 2 y el 9, están en las soluciones. Nada más que hay que buscarlos. No están ordenados, pero ahí están. Ok. El 1 no está, el 2 no está y el 9 no está. Ok, nada más hay que escribirlo un poquillo, eso es todo.
Pero aquí le dicen la sugerencia, escriba los primeros 4 términos no nulos de Maclaurin de seno de x2. Como dice que son los primeros 4 términos, y pues nada, ahí es escribir los primeros 4 términos de este, que sería como escribir los primeros 4 términos de seno, componerlos con x2 y luego los 4 de coseno y componer también. Eso es todo. Bien. Y más bien creo que uno puede tomar la de seno creo que llega hasta x2, creo que es 1 menos x al cuadrado entre 2. Esa es, si mal no recuerdo, para no estropearlo, la de seno, coseno, para no echarlo a perder. Seno era x, me disculpo más bien. X menos x3. Sí, habría que escribir los primeros términos. Los puedo utilizar hasta estas fórmulas. Esta que viene aquí. Aquí. Muy bien. Cuando dice los primeros 4 no nulos, sería llegar hasta x a la 7. Exacto. X, Ok. x3, x5, x7. Y luego compone. Entonces le queda x cuadrado, x6, x10 y x14. Los factoriales quedan igual. Recuerda que hay que componer porque está elevado, es x a la 2. Lo que está dentro del seno. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y ahí también en el ejercicio que viene de práctica, el 1.1, es como lo que usted explicó ahora temprano, porque lo piden de grado N. Entonces lo que hay que hacer es como la fórmula. El 1. Sí, en la página 8. Ah, bueno, no, en la lectura de la semana. Ah, ok. Vamos a ver. Página 8. Sí, ese es en general. Y se hace muy parecido. Entonces uno deriva unas 2, 3, 4 veces hasta que encuentre la fórmula, digamos. Sí. Por ahora vamos a hacer la bateada porque no tenemos forma para demostrarla, pero se puede mostrar, como le digo, por medio de inducción. Pero, por ejemplo, ahí entonces tenemos F'. Esta cosa es, le digo, lo mejor es ponerlo arriba como una potencia negativa. Okay. Entonces la primera derivada, pues nada, es menos 2 menos x a la menos 2 por la derivada de la de adentro que es menos, entonces me queda más. Luego, f segunda sería, tenemos el mismo rollo, vamos a bajar el negativo de esto y con el negativo de la regla de la cadena se va a ir. Entonces me queda 2 por 2 menos x elevado a la menos 3. F3 sería 2 por 3, 2 menos x a la menos 4. Y casi que ya uno puede ver un patrón, pero no sé si lo ve. Pasa lo mismo que en la otra. Y aquí la cuarta derivada sería 2 por 3 por 4 por 2 menos x elevado a la menos 5. Entonces la enésima derivada, ¿cuánto sería? Sería 2 por 3 por 4. En este caso, tengo 4 derivadas, 2 por 3 por 4. Tengo n derivadas, sería 2 por 3 por 4 por 5 por bla, 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 hasta n. O sea, n factorial. Me queda siempre un 2 menos x elevado a la potencia de la derivada más 1. O sea, a la menos n más 1. O, si usted quiere escribirlo en el denominador, puede ponerlo así también. Y 2 menos x, todo a la n más 1. Entonces ahí tiene la fórmula general para la derivada. Dice que es un polinomio de Maclaurin. Basta evaluarlo en 0 para tener todos los coeficientes.
Entonces, ¿cuál es el coeficiente n? Ya que los coeficientes del polinomio de Maclaurin son la derivada evaluada en 0 dividida entre n factorial, ¿verdad? Esos son los números que acompañan a las potencias de x. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok, pues nada, esto es. Esto que está aquí evaluado en 0. Si evalúo esto en 0, me queda n factorial arriba. Y solo eso me queda arriba. Abajo tengo un n factorial que es de la fórmula de el polinomio de Taylor. Y aquí me queda x en 0, me queda 0. Y el 2 me quedaría 2 a la n más 1. 2 a la n más 1. ¿Ok? Entonces, para escribir el polinomio de Taylor de esta cosa, solo escribo la fórmula de Taylor. Sería la función evaluada en 0. La función evaluada en 0 me da 1/2. Más la primera derivada evaluada en 0 dividido entre n, que sería entonces tomar esta formulita y poner 1, ¿verdad? Porque n sería 1, es la primera derivada. 1 factorial es 1, 1 factorial es 1, y 2 a la 1 más 1, pues sería un cuarto. Entonces sería x cuartos. Más, de ahí pues nada, x2, ¿verdad? Este n factorial se va a ir con este n factorial. En realidad, la fórmula es 1 entre 2 a la n más 1. ¿Okay? Como es la segunda derivada, el n es 2. 2 más 1, 3. Me queda un octavo. Y ahí sigo. Okay. Casi que aquí ya puedo escribir que esto es x a la n entre 2 a la n más 1. Okay. Y eso es todo. Ese es el polinomio. No es tan complicado. Es un poco tedioso. Y tal vez un poco aburrido, pero no es difícil. Es solo tener un poco de paciencia y ensuciarse las manos. O sea, escribir. Eso es todo. Digamos, como le digo, es más fácil que integrales impropias. A uno técnicamente no se le tiene que ocurrir mucho, que nada más hay que empezar a derivar como un loco y eso es todo. En caso de desesperación, uno siempre deriva en la vida. Está bien, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿Más preguntas, chiquillos? Aprovechen, aprovechen. Si no están entendiendo nada en absoluto en un tema, pues pregunten. No hay mejor forma. Si llevan poco estudiando, entonces de lo que hayan estudiado, pues hagan preguntas. Sin pena. Eso es todo. Si alguien no quiere que suba a YouTube la pregunta que hace, pues ahí creo que puedo hacer un recorte en el video, lo que sea. Pero lo mejor es que pregunten. Sin pena. Yo entiendo que tal vez algunos no han tenido tiempo para estudiar demasiado, pero entonces siéntense, agarren la materia de la semana, agarren un ejemplo y háganlo. Escríbanlo ustedes con su puño y letra. Solo así a uno le surgen dudas y solo así uno aprende matemática, haciendo ejercicios. Es la única manera. Se los digo yo que llevo estudiando matemática como más de casi media vida. En realidad más, porque uno empieza a estudiar mate desde la escuela. Bueno, desde antes. Mi mamá me enseñó los números. Y la mate es la cosa más acumulativa que hay en el mundo. Ok. ¿Más preguntas, chiquillos? Estaba haciendo la práctica, la pregunta 7. De Y la Taylor. Sí. Okay, vamos. Y bueno, ahora revisé que me comí la regla de la cadena, pero ya es otro error mío. Pero estaba viendo el solucionario y, digamos, dice de orden 6, pero como en la tercera derivada metí un beta ahí, no entendí por qué metí un beta. Ok, perdón, ¿cuál era? ¿Se acuerda la página del ejercicio resuelto? De las soluciones. ¿En dónde estaba? Para echarle un ojo a lo que usted dice. 21. Ok. Perdón. Un beta. Ajá, eso. Que en la tercera derivada ya empezó a poner, digamos. Ah, ok. La cosa es la siguiente. Quiere calcular el polinomio de Maclaurin de grado 6 de esta función. Okay. Sí, yo lo que estaba haciendo era haciendo las derivadas una por una. Se Entonces, puede hacer,
pero ya con la tercera derivada es una cosa bien fea, ¿no? Sí. Porque solo la primera derivada le queda una cosa, un cociente ahí bien feo. Y ya la segunda derivada es una cosa espantosa. O sea, uno como que no le quiere entrar. ¿Ok? Se puede hacer calculando las 6 derivadas y sustituyendo. Digamos que 6 derivadas tal vez no es tantísimo, pero se puede hacer más fácil. ¿Cómo? Bueno, omitiendo ese x a la 3 y poniendo un x y calculando las derivadas de esto. O sea, digamos, ya ustedes pueden notar un patrón y es que este tipo de cosas siempre se hacen con composición. Si uno hace unos 2 o 3 ejercicios, ya es el siguiente ejercicio, uno dice, ya sé que ese ejercicio no tengo que calcular tantas derivadas. ¿Ok? Pero eso es pura maña, uno lo va aprendiendo ahí con la experiencia. Y pues nada, entonces la idea era agarrar esta, vamos a calcular la derivada 2 veces, como está aquí elevado a la 3, cuando hago x3 elevado a la 2, me va a quedar x a la 6. Ese es el chiste. Y pues nada, eso es lo que hacen, calcula la función hablada en 0, la primera derivada y la segunda derivada. ¿Okay? Esto es para el resto de Lagrange. Uno siempre calcula una derivada más de lo que necesita. Y pues nada, entonces el polinomio de Taylor de esta función de orden 2 es este. La función hablada en 0, primera derivada hablada en 0 dividido entre 1 factorial por x, segunda derivada hablada en 0 dividido entre 2 factorial por x2, más el resto de Lagrange. Y pues nada, sustituye los valores que le dieron aquí, 1, 1/3, menos 2 novenos. ¿Sí? No, entonces esa parte uno, o sea, por ser el resto de Lagrange. Sí, o sea, puede hacer el ejercicio sin el resto de Lagrange. O sea, el ejercicio sería ir calculando esto, nada más que aquí están calculando esto para la siguiente parte, digámoslo así. O sea, puede ir haciéndolo, no hay ningún problema. Nada más omita todo lo que diga teta, lo omite. Que sería esta última derivada y esto que dice R2 de X. ¿Okay? Pero como le digo, no es muy difícil, es solo calcular una derivada más y evaluarla en un valor desconocido por ahora. Ok, gracias. Pero bueno, entonces usted hace eso, llega al orden 2, sustituye x a la 3 y ya le queda de orden 6. Ok, ese es el chiste. Y ya no me acuerdo cuál era la pregunta original. ¿Cuál era? Sí, no, eso, que por qué se hacía menos veces y por qué cambiaba el X y eso. Ah, ok. Sí, se hace menos veces para poder hacer una composición y no tener que hacer derivadas tan espantosas. Ujú. Y el Ok, teta es por lo del gracias. resto. Al puro principio de esto, explica qué es el resto de Lagrange. Yo ahí lo puse como un resumen de la materia. Ok. Y el resto de Lagrange nada más es un término más. Y se denota de esta forma. El teta es un valor que está en este intervalo. Eso es todo. Ok. Entonces puede hacer el cálculo sin saber demasiado el resto de Lagrange. Es solo esta formulita que está aquí. Muy bien. ¿Algo más? Recalco, si andan muy perdidillos o no recuerdan algo en particular, hasta integrales o algún método de integración, aprovechen y preguntan. Hoy también tenemos consulta. Ayer se conectaron como 2 personas ahí a horas bastante distintas, pero bueno, yo ahí estoy con mucho gusto. A las horas de consulta también pueden preguntar por WhatsApp, no necesariamente se tienen que conectar a Zoom. Y a esas horas sí yo estoy bastante pendiente de sus mensajes y demás. Pero si se conectan a Zoom es un poco más fácil y más versátil, creo yo. Pero como quieran. Okay. Muy bien. ¿Algo más o me despido? Como digo, a mí no me precisa irme. Yo puedo quedarme esperando si ustedes dicen, profe, hagamos un ejercicio. Se sientan, los hacen, les doy unos minutos y después lo revisamos. Okay. Pero, pues nada, estoy por hoy. El sábado hay quiz, por cierto. Entra técnicamente todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Pueden buscarlo aquí en mediación. El sábado se les va a habilitar. Y ustedes nada más se meten a semana 3 y ahí va a decir quiz 1. Creo que por ahora sale oculto para el estudiante, pero va a aparecer ahí. Okay. Una cosa es que el miércoles hay un centro, que es esta parte que dice aquí, primer centro de repaso de integrales impropias. No sé quién lo va a dar.
Ni sé, no sé si aquí dice. Pero bueno, es el miércoles 26 de agosto. Este miércoles a las 3 de la tarde. Dura 1 hora. ¿Ok? Y pues nada, no sé qué más hay que decir sobre ese centro. No sé, como les digo, quién lo va a dar ni nada por el estilo. Entonces, si es un profesor, todo bien. Si es algún estudiante, un estudiadero, ojalá lo dé bien. Y pues nada, eso es todo. Esto ya es de numérico, es otra cosa. Dice, profe, cuando usted dice que podemos enviarle ejercicios para que lo revise, ¿cómo lo escribimos? ¿Por cuál medio lo enviamos? ¿Por correo o en el foro? Eh, por ejemplo, puede enviarlo digamos, si tiene un ejercicio ahí que quiere que revisemos, puede enviarlo al grupo de WhatsApp, nada más me indica que lo mandó y yo lo descargo, lo vemos aquí y yo se lo reviso aquí mismo. Entonces así los otros compañeros van aprendiendo ahí más o menos cómo escribirlo y usted también recibe su revisión inmediata. Puede enviarlo por WhatsApp, por correo preferiblemente no, porque casi nunca lo veo. Puede subirlo en el foro, eso sí. Pero si lo hace en horas de consulta o en horas de clase es mejor todavía, Luis. Así de una vez salimos de la duda rápido, digamos, para que usted vea la corrección y yo se lo puedo ir indicando poco a poco. Con mucho gusto, Luis. ¿Okay? Entonces, pues nada. Estamos listos entonces. No sé si iba a enviar algún ejercicio, Luis, o era nada más para preguntarme, para cuando tenga las dudas. Ah, no, era para preguntar, como usted dijo Ok. que para los exámenes se fallaban puntos por la escritura, entonces, Sí, sí. como para preguntar eso. A todo profesor le puede bajar puntos por Ujú. escribir mal. Ah, sí, pero Espero que en cálculo 1 les hayan enseñado bien cómo escribir las cosas. Sería muy triste que no. ujú, ok, Pero si no, perfecto. pues de nada, aquí para eso estamos, para ayudarles antes del examen. Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Luis. Ok, bueno. Ok, ánimo entonces y pues nos vemos a la próxima, si Dios lo permite. O en consulta. Ahí les mando el link ahora más tarde de la consulta. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, profe, muchas gracias. Aprovechen también que se está conectando poca gente para hacer todas las preguntas que puedan. Está bien, si hubiera mucha gente y hacen demasiadas preguntas es más complicado. Pero hey, son como 13 personas de 50, que eso es muy triste. La verdad es que la gente desaprovecha la oportunidad, como le digo. Si no les gusta mi clases, pueden que, si quieren, pues ven las clases de otro profesor de la materia de la semana, pero pueden hacer las preguntas. Creo que con las preguntas no hay mucho problema. Pero bueno, nos vemos entonces, chiquillos. Pura vida. Chao, chao. Bueno. Gracias, profe. Chao. Chao.